sobre la familia, pero estoy viendo al llegar un poco a esa, estoy poniendo ese tope un poco por tema personal, porque estoy viendo que la Biblia dice muchísimo más de lo que hemos incluso dicho. Hay pasajes tremendos todavía. Vamos a ver algunos de ellos, pero no vamos a estar eternamente en la familia, por lo menos no ahora. Pero procuraré, desde luego, atar cabos sueltos de alguna manera con algunos temas que no hemos tratado. Vamos al capítulo 37 de Génesis y vamos a arrancar, vamos a ver hoy el hogar, vamos a ver José. José es un personaje favorito por muchísimos hermanos cristianos, no solo de esta era, millones por todo el mundo, sino desde todos los siglos, desde que Moisés escribió Génesis. José ha sido un personaje favorito de millones. Es curioso porque Dios es en la palabra, en la Biblia, el Espíritu Santo es muy realista en el sentido de que no pinta perfectamente a sus siervos. Casi todos los hombres y mujeres de la Biblia, los santos y piadosos siervos de Dios, todos tienen manchas en su testimonio porque eran carne y hueso, como decía el hermano, como tú y yo, metían la pata, pecaban, tenían que humillarse y pedir perdón, y pues simplemente casi todos son así. David, Moisés, hombres como Gedeón, Pedro, incluso Pablo, todos nos muestran que eran seres humanos con una gran capacidad de todavía fallar a Dios. Pero hay un par de ejemplos en la Biblia donde el Señor esconde el pecado de esa persona de las páginas de la Biblia y no se ve. Y José es uno de esos personajes. A mí me fascina por varios motivos y lo veremos quizás al final del mensaje. Pero vamos al capítulo 37 de Génesis. A mí me fascina, como sabéis, los que sois de aquí, sabéis que me fascina la palabra de Dios. Cada día más que la leo, y la leo todos los días, me fascina, es una maravilla. Pero llegamos al capítulo 37, hemos estado viendo los hogares de personajes importantes de Génesis. Hemos visto a Abraham, hemos visto a Isaac, hemos visto los errores de Isaac. Los errores de Isaac, Jacob los tomó y los amplió, y vimos que el hogar de Jacob fue un desastre. Favoritismos, mentiras, engaños. Y lo único que vemos es que la familia cosechó todo eso y cómo sufrieron. Cómo sufrió la familia de Jacob por sus trampas, por sus engaños, por su manera de vivir. Y no fue hasta muy mayor que Jacob se humilló delante de Dios y empezó a hacer las cosas bien. Pero tenemos esos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Tan fácilmente se dicen esos tres nombres porque llegan a ser una frase hecha prácticamente en el Antiguo Testamento. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mira el capítulo 37. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿Quién era su padre? Isaac. Isaac. Jacob de Isaac. Dice: en la tierra de Canaán, era la tierra prometida por Dios, donde hoy mismo los judíos están luchando por su tierra. En ese mismísimo sitio, el mismo polvo, en las mismas montañas, los mismos ríos, la misma geografía que hoy día están los judíos luchando por mantener y por coger y por defender y lo que sea. Ahí estaba Jacob. En la Biblia las genealogías y las historias de la familia son muy importantes. Y mira el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José. ¿No te choca? Esta es la historia de la familia de Jacob. José.
José. José, ¿por qué José? Moisés escribió el libro de Génesis bajo la inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es muy buen escritor, es muy buen autor. El hermano Luis ha sacado ahí un buen libro y es un buen escritor alemán, pero no tan bueno como el Espíritu Santo. No hay nadie como el Espíritu Santo, y la Biblia entera escrita por él es una maravilla de maravillas. Y cuando va a narrar y dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José, dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Qué bonita historia, qué bueno, qué dulce, qué paz. Un hijo apacentando con sus hermanos las ovejas del padre. ¡Ah, qué cuadro más bonito! ¿Ah, sí? Ah, no. No fue nada bonito. Porque Jacob tuvo un hogar. Pero así arranca con la vida de José. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Cuántos hay aquí con 17? ¿Alguien? ¿Hay alguno con 17? A ver, levántate. Bien. ¿Nadie más? Bueno, gracias, Ruth. Ruth es la única. Pensé que tendrías alguna persona que te acompañara. La única persona. Con 17 años empezamos a conocer a José. Y la verdad es que yo me quedo de piedra con la fe de un chico de 17 años que no tenía la Biblia para guiarle. Él formó parte de la Biblia y el Señor le puso como ejemplo para ti y para mí de cómo vivir por fe. Su historia es realmente impresionante. Y hemos visto un poquito de él en semanas anteriores. Pero no vamos a quedarnos a ver la situación de su familia, porque no hay tiempo, lo hemos hablado un poquito. Vamos a leer solamente versículos 3 y 4. Dice, y amaba Israel a José, Israel es Jacob su padre, y amaba a Jacobo, Israel a José, más que a todos sus hijos. Problemas, favoritismos. Tener un favorito en casa no es hacerle favor a los otros y no es hacerle favor al favorito. Y José, favorito de su padre, va a sufrir años miserables y horribles porque era el favorito de su padre. Más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. ¿Te acuerdas que él apacentaba ovejas con su hermano? ¡Qué bonito! Pues mira, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo eran esos días en los campos con las ovejas? Eran de 10 hermanos agobiándole al favorito del padre, haciéndole la vida imposible. Él tuvo unos sueños, ojalá pudiésemos meternos en eso, y cómo Dios le llamó y le habló y le guió, y cómo José creyó a Dios. Pero no hay tiempo. El caso es que sabéis que en el desarrollo de este capítulo, los hermanos un día le ven venir con su túnica de colores, y entre ellos manipulando, entre matarle, entre qué hacemos con él, y al final le vendieron como esclavo
a unos que pasaban y se iban hacia Egipto, cogieron la túnica, la rompieron, la metieron en sangre de cordero o de algún animal, lo llevaron al padre y dijeron, ¿será este el manto de tu hijo? Jacob había sembrado engaño por todos lados. Dios omnipotente, aunque le iba a usar y iba a cumplir en él sus promesas, Dios dice que no puedes pecar sin cosechar. No puedo engañar y salirme con la mía, por lo menos no por mucho tiempo. Tarde o temprano, el pecado alcanza. Jacob ya ha sido grandemente engañado por su tío, ¿os acordáis? No lo hemos visto. Ahora, sus propios hijos le engañan, haciéndole pensar que su favorito ha sido muerto por un león. Y Jacob entra de cabeza en una depresión de la cual no saldría por más de 12 años, no queriendo ni vivir. Y todo el rato José estaba vivo, pero Jacob engañado. Dios ha querido darnos en José un ejemplo extraordinario de un joven que fue vendido, esclavizado y sin embargo, según la palabra de Dios, no perdió su fe. Aunque estaba a cientos de kilómetros de casa, en una prisión, llegó a estar finalmente en una prisión donde él no podría saber o pensar que nadie en el mundo le conocía ni sabía de él. Completamente aislado por años. Siervo de prisioneros, yo creo que más bajo no se puede llegar a ser. Un prisionero que es siervo de los demás prisioneros. Hay una historia dramática en la vuelta de sus hermanos, copero y el panadero del rey. Momentos en que de pronto José piensa, pues igual salgo de aquí. Una puerta abierta para salir y se le cierra la puerta en las narices, ¡pim! Y 2 años más, completamente en la oscuridad de una prisión desconocida de Egipto. Y un día el Señor cambia toda su vida y en un momento va de estar en la prisión a estar al lado del faraón, tomando las decisiones del gobierno, tomando las decisiones del país al lado de faraón, y faraón prácticamente solo se ocupaba de lo que comía. José hacía todo lo demás, de dirigir Egipto, el Egipto que hoy existe, como pueblo más o menos pequeño, según las profecías. Nunca más va a ser un imperio mundial, y ahí sigue. 3000 años más tarde de su grandeza, todavía ahí sigue, más o menos, pero... Y Jacob llegó a estar al lado del faraón. Vinieron los hermanos. Lo siento, si no conoces la historia, tienes que ir al capítulo 37 y leer los siguientes 14 capítulos para entenderlo bien. Pero nosotros vamos a ir al final del libro, ¿vale? A Génesis capítulo 5. Vamos a ver cómo termina la historia
Y vamos a conocer un poquito acerca de José. Porque José ahora tiene ya muchos años más, es un adulto. Tiene esposa e hijos. Él, por su gracia, por supuesto la gracia de Dios sobre él rescató a su familia. Pensaban que estaba muerto. Y él rescató a su familia y les dio comida de Egipto a su familia. Vinieron sus hermanos y hay toda una serie de viajes y una serie de humillaciones y todo un montón de cosas. Y llega Jacob finalmente como hombre mayor de 130, siempre se me olvida. De 130 años, llega a Egipto Jacob y ve a su hijo José. Y la familia, después de todos esos años de oscuridad, está reunida en Egipto, viviendo en lo mejor de Egipto. Pero los hermanos le habían vendido y habían engañado a su padre durante años y años y años y años y años. José había vivido como un esclavo, pasando, dice, creo que Salmos, que decía que le pegaban, estaba entre cadenas. Y todo por culpa, entre comillas, por culpa de un padre que no supo llevar a su familia. Y unos hermanos que le odiaban porque el padre no supo guiar el hogar. Y se odiaban entre ellos. Y odiaban especialmente a José. Llegamos al capítulo 49, versículo 33, dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Jacob murió después de dar profecías acerca de todos los hijos, José y los otros 11 hermanos. Y ahora José tiene todo el poder del mandatario de Egipto. ¿Qué va a hacer con esos hermanos que le hicieron tanto daño? Ahora el papá está fuera. Aquí mando yo. Se dice que es más difícil saber ganar que perder. ¿Sí? Más difícil saber ganar que perder. Piénsalo. ¿Qué va a hacer José? Papá está fuera y él tiene todo el poder para vengarse de sus hermanos. Muere el papá. Mira lo primero que hace en el capítulo 50, versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Jacob le había hecho mucho daño a José. Pero José le había perdonado por completo a su papá. Y le amaba de todo corazón. No había persona alrededor de Jacob que no había sufrido por su engaño. Todos. Labán, los hijos, las esposas, todos sufrían por Jacob y su hogar. Pero esta es la historia de la familia de Jacob. José, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Mira la vida de José, mira el testimonio de José, observa cómo vivió, observa cómo actuó, observa cómo reaccionó, obsérvale a José. Esa es la manera de vivir.
la familia de Jacob, José. Y vemos que José ama a su padre y le da los honores de funeral para un mandatario. Vamos a leer versículo 2. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen, a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Importante porque normalmente y muchas veces lo hacían los sacerdotes, con todo tipo de ocultismo y paganismo y rituales oscuros. José dijo, quiero embalsamar a mi padre, pero no esos. Que lo embalsamen, que lo embalsamen, sí, los médicos. Vamos a seguir así, no tengo que ver esa palabra. Y le cumplieron, y le cumplieron 40 días. Yo estuve ayer mismo creo que era el diario Asco Digital, o si no, El Mundo, no sé qué. Ayer mismo había un artículo sobre los rituales y el procedimiento de embalsamamiento, algo así, de los egipcios. De hecho lo puse aquí en la tableta, y si quieres luego te lo fotografía el artículo. Y hay una momia ahí. Y era un proceso muy largo, y lo están estudiando hoy en día, cómo consiguieron los egipcios mantener durante tanto tiempo a esas momias. Yo nunca he visto una momia bonita, pero bueno, por lo menos estaban allí. Y hay un proceso enorme, y lo están estudiando todavía, porque hace 3.000 y 4.000 años y 5.000 años habían procesos y iban aprendiendo los egipcios en todo eso. Y justo ayer lo leo y estoy estudiando precisamente este pasaje. Dice, cumplieron 40 días. Están viendo que a veces eran 40 días, a veces eran 3 meses, dependía un poco de la etapa de dónde estaban los egipcios en ese estudio. Porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. ¿Por qué? Porque lo dijo Jacob, o por lo que lo dijo José. A Jacob prácticamente no le conocería nadie. ¿A quién conocían? A José. Y José dijo, yo voy a honrar a mi padre. Y todo el país, 70 días, lloraron por Jacob. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos. Vaya que si había hallado gracia, les había salvado la vida a toda la nación. Dice, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que yo voy a morir. Mi padre me pidió que yo le hiciera un favor, me hizo jurar, dice, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultará. Ruego pues que vaya ya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. ¿Esto qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? José nos está enseñando a honrar a padres cuando ellos no necesariamente obraron bien. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, fíjate, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Pero qué procesión para el padre de José. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande en términos egipcios. Eso es grande. Decenas o cientos de carros, cientos o miles de personas, con evidentemente una escolta militar, a viajar cientos de kilómetros a un lugar que Abraham, creo que fue el que Abraham compró. Y llegaron hasta la era de Atad, versículo 10, y que está a otro lado del Jordán, y
echaron allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días más. Quizás hay alguien aquí que no ha hablado con su padre o su madre por años, por algo que hicieron. Igual te han hecho cosas feas. Esta es la familia de Jacob. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Y hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Están siguiendo las enseñanzas y las promesas de Dios a los padres, cumpliendo las palabras, las promesas y los mandamientos de la Biblia, que ellos no tenían Biblia, pero sí tenían la verdad de Dios, que Dios había dado a los hombres. Había aparecido a Abraham, había aparecido a Noé, había aparecido a Enoc, también había aparecido, Enoc es predicador y profeta, había aparecido a Jacob, Isaac, y estas enseñanzas las guardaban oralmente, con mucho cuidado. Y estaban cumpliendo los mandamientos de Dios. Versículo 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Y ahora llega el momento de la verdad. Porque ahora el papá ya está atrás, le honró. Viendo los hermanos de José, versículo 15, que su padre era muerto, dijeron: ay, 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 lo que va a pasar ahora. ¿Cómo temblar? Temblaron por todo el engaño, el odio, todo lo que le habían hecho sufrir a José. Ahora, ¿qué va a hacer con nosotros? Y en nuestro mundo, completamente lógico, su manera de pensar. ¿Quién de aquí no conoce a familias completamente rotas por una herencia que no se dividió como todos querían? No conocéis a nadie. Yo conozco a no sé cuántos. Muere el padre, muere la última persona, muere el tío, y hay la que se ama. Y enviaron a decir a José. ¿Por qué enviaron a decir a José? Tenían miedo de acercarse a él. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José. Y yo no sé, hasta que lleguemos al cielo, yo no sé si es cierto o no, porque no siempre me puedo fiar de los hermanos de José. Ellos dijeron que el padre dijo esto. No sé, igual sí. Vamos a decir que sí. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Mira cuando le metan ahí todo el vocabulario espiritual que puedan. Están echando ahí, por favor, por favor. ¿Qué hizo José? Y José lloró mientras hablaba. El único en esa familia que realmente conocía a Dios de tal forma que sabía perdonar era José.
Y José lloraba cuando veía que ni siquiera podían entender el perdón. Ya no digo perdonar, digo, eran incapaces de entender el perdón que Él les había dado, les había ofrecido. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de Él. Vienen los siervos, José está llorando. No vienen mis hermanos, mandan a siervos, porque no creen que les he perdonado. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de Él, por lo menos por tercera vez. Se postraron delante de su hermano, el que tuvo sueño, diciendo, un día el sol, la luna y las estrellas se van a arrodillar delante de mí. Su padre, fijaros, lo último que en la Biblia José escuchó de su padre fue reprensión. Ay, hermanos, padres, por favor, tenemos que aprender que nunca sabemos qué tiempo más tenemos con nuestros hijos. ¿Qué te imaginas el horror de que tu hijo muera y lo último que hiciste fue reprenderle? Míralo en el capítulo 37. Lo último que le dijo José era, o Jacob era, ¿pero tú qué crees? ¿Que nos vamos a arrodillar nosotros delante de ti? No, ahora que lo pienso, luego le dijo, vete a ver a sus hijos. Se le había escapado esto. Pero su padre le había reprendido. Y ahora los hermanos vienen con ese mensaje del Padre, versículo 19, y les respondió José, hermanos, es que en toda la Biblia casi no hay otro ejemplo de Cristo más puro que José. Así es. ¿Qué es lo que decía el Señor Jesucristo tantísimas veces cuando llegaba a los discípulos y a la gente? ¿Qué les decía? No temáis. No temáis. ¿Qué les dice José? Le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a mucha gente. No os dais cuenta, estáis perdonados completamente. Hijos, hijas, hijo o hija. ¿Hay alguno que tiene recuerdos muy feos de casa, del padre, de la madre? José. Vosotros lo hiciste para mal, pero Dios. No importa lo que hayas sufrido, Así es. pero Dios, Amén. si eres de Cristo, pero Dios. Espera en Dios, da honor al que le debes honor. Quinto mandamiento, honra
padre y a tu madre. Y perdona a los que te han ofendido. Aprende a perdonar. Escribe la lista, si quieres, de las ofensas. Coge un mechero y quémalo. Lo iba a hacer hoy, se me olvidó. Iba a escribir, iba a quemar aquí delante un papel. ¡Quémalo! ¿Te han ofendido a la hermana, el hermano, los hermanos? ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Déjalo! ¡Perdónalos! Amén. Hermanos en la iglesia, perdónalos. Amén. Si no, tú eres tan esclavo como ellos. Me da tantísima pena terminarlo así, de rápido, pero se nos va el tiempo. Por favor, consideremos a José. Sin Biblia, sin padre que le pudiera guiar y además su padre no le sabía guiar. Sin consejeros espirituales, sin iglesia, sin grupo de jóvenes, sin Biblia, sin ninguna otra cosa de lo que nosotros disfrutamos para aprender espiritualmente, sin mensajes, sin MP3, sin YouTube, sin vídeos, sin nada. Mira cómo vivió. No te extrañe que el Espíritu Santo dijo, oye, necesito incluir en la palabra de Dios un buen ejemplo. Porque hay muchos malos. Voy a incluir uno bueno. José. Amén. José. Al lado de José yo pienso, y claro, él era hombre, era pecador. Pero al lado de José, todos somos enanitos espiritualmente. Porque guardamos rencor tan fácil. Nos airamos tan fácil. Padres con ira incontrolada en el hogar alejan a sus hijos. Lo hemos hecho todos. Y Dios nos pone aquí al final de Génesis un ejemplo de un chico que a los 17 años perdió la última oportunidad de escuchar consejo bueno de nadie. Y vivió con sus ojos puestos en Dios. Y decía, no importa lo que me ha pasado, no importa cómo me has tratado, Dios lo encaminó a bien. ¡Qué fe más sencilla en Dios! ¿Quién era el libre? José era libre. Él era el más libre de toda la historia. Libre para amar a Dios y creer y confiar en Dios, y libre para perdonar, y libre para borrar todas esas memorias. ¿Sabes qué? Mira a ver cómo nombró a sus hijos, Manasés y Efraín. Dios me ha bendecido. Dios me ha ayudado a olvidarme de todas mis angustias. Qué tremendo ejemplo. Nuestras familias podemos aprender de José. Padres, hijos, hermanas, primos, sobrinos, tíos, abuelos. Podemos aprender a honrar y a perdonar. Amén. Y Dios honra a los que le honran. Dios honra
a los que le honran. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado y bendito Señor.